Hey YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Aquí Teamman con otro video de configuraciones para Warzone y esta vez les voy a traer una guía actualizada de cómo overclockear su control, las configuraciones de control dentro del juego y cómo mejorar su aim assist. Como yo sé que este video te va a servir, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video porque te aseguro que va a mejorar tu experiencia dentro del juego. Y antes de iniciar con todo esto, también quisiera agradecer al patrocinador de este video, que es Eneva. Eneva es una tienda en línea donde podrán encontrar juegos, suscripciones, tarjetas de regalo e incluso puntos para sus juegos favoritos. En el caso de Call of Duty podrían comprar code points o incluso skins. Algunos skins de operador que no van a encontrar en ninguna otra parte, ya que pueden ser, por ejemplo, los de Monster, que no estuvieron disponibles para todo el mundo. Simplemente pueden ir a Eneva con los enlaces que estoy dejando en mi descripción y comprar ya sea un juego, un skin, code points, lo que ustedes prefieran, ya que cada una de sus compras me apoya a mí directamente como creador y se los agradecería un montón. Ahora sí, con eso podemos seguir con el video. Ahora bien, vamos a empezar con la parte de cómo overclockear tu control. Y lo primero que te voy a explicar es por qué overclockearlo. Los controles de base vienen con una frecuencia de respuesta predeterminada. Entre mayor sea esta frecuencia de interacción entre tu control y tu computadora, pues más señales van a haber intercambiadas entre los dos dispositivos. Entre más rápido sean este intercambio de señales, mayor respuesta vas a tener dentro de los juegos. Tú podrías overclockear tu control, tu teclado, tu mouse, siempre y cuando los dispositivos te lo permitan. Y de esta manera, al aumentar la interacción, pues vas a sentir que tus movimientos son más fluidos o que la respuesta, en el caso de Call of Duty, de tu movimiento de la mira va a ser más rápida entre que tú lo haces y responde en el juego. Ahora sí, ¿qué necesitamos para overclockear nuestro control? Vamos a necesitar este programa que se llama Hit USB. En el enlace de la descripción le voy a dejar todos los links de descarga. Cuando entren a este link, simplemente le dan aquí donde dice View Raw y le dan clic y ya una vez le va a permitir descargarlo. Lo descargan, lo extraen y una vez lo extraigan se van a encontrar con esta carpetica que va a decir driver, readme, etcétera. Van a entrar aquí a donde dice driver y vamos a abrir el setup. Le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Le decimos que sí y nos abre este programita. Lo voy a abrir completo para que sea mucho más claro en este caso. Paso siguiente, nos vamos a ir acá arriba donde dice Devices y vamos a seleccionar todos, donde dice All. Y acá, si extendemos esta parte que dice Child Names, lo vamos a extender para poder ver bien los nombres de los dispositivos. En el caso de los controles de PlayStation 4 o Play 5, lo podemos encontrar de esta manera, como dispositivo compuesto USB, y en el nombre va a decir punto de conexión de audio, micrófono de los auriculares con micrófono, wireless controller. ¿Sí? Este es nuestro control. En mi caso lo voy a reiniciar para que ustedes vean cómo se hace el proceso desde cero. Listo, como pueden ver acá, así es como les debería salir normalmente a ustedes, que les dice no, default y 5. Y voy a utilizar acá DS4 para mostrarles algo. Por ejemplo, si yo abro DS4, van a ver acá dentro del perfil, simplemente les voy a mostrar acá el tema de las lecturas del control. Vean el input delay, 3.4, 3.5 segundos en este caso. Voy a cerrarlo y lo siguiente que vamos a hacer acá dentro del Hit USB-F es darle a lo siguiente. Lo primero, nos paramos acá en el dispositivo que vamos a modificar, en este caso, como ya les dije, el control. Siguiente paso, vamos a decirle acá Filter on Device, lo marcamos y le vamos a dar Install Service. Esto nos va a abrir esta pestaña que si queremos abrir este archivo le vamos a decir que sí. Si a ustedes les sale esta pestañita de acá que dice que se necesita el archivo para poderlo abrir, yo porque lo he estado moviendo de carpetas y todo el cuento, simplemente le dan examinar y van a buscar este archivo de acá que va a estar dentro de la carpeta de AMD64, el que dice 1 kHz. Le dan doble clic y selecciona este archivo que dice hitusb.sys. Le dan a abrir y le dan a aceptar. Y en este caso ya les hizo el cambio. Como pueden ver, pasó de no a yes. Siguiente paso. Acá donde dice Default, abajo a la izquierda, le vamos a dar clic y vamos a abrir esta pestaña. Esto básicamente es la frecuencia de nuestro control. Para los controles de Play 4 les va a salir un máximo de 1000. Para los controles de Play 5 les va a salir un máximo de 4000. Entonces, en este caso, yo tengo un control de PlayStation 4, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a seleccionar 1000 y le voy a dar Install Service nuevamente. Me va a decir que sí, que necesito abrir esto. Le damos, nuevamente me abre esta pestañita, le doy a examinar, aquí abro este archivo y le doy a aceptar. Como pueden ver, ya pasó de default a 1000. Ahora, si yo lo desconecto y lo vuelvo a conectar, tenemos que asegurarnos que todo nos haya quedado de la misma manera. Acá lo pueden ver ya, que cambió de no a yes, de default a 1000 y del B interval pasó de 5
a 1. En los controles de PlayStation 5, si ustedes lo ponen en 1000, luego de que lo desconecten y lo vuelvan a conectar, el B-interval les va a quedar creo que en 4. Es normal. La única manera de que el B-interval les cambie a 1 es que ustedes pongan el control de PlayStation 5 en 4000 u 8000, acá abajo donde sale la frecuencia de actualización. Si ustedes lo ponen en 4000, ya les bajaría a 1. ¿Qué es lo que sucede? No es que realmente tenga una frecuencia de 4000, lo que hace simplemente es enviar 4 señales de 1000 a tu computadora al mismo tiempo, pero no es recomendable ya que algunas de esas señales puede tener valores diferentes a la anterior y puede causar un conflicto. Entonces en cualquiera de los casos les recomiendo que lo dejen en 1000. Una vez ya hayamos desconectado y vuelto a conectar y verificamos que estos valores nos hayan quedado así, ya podemos cerrar este programa. Y para que ustedes vean el cambio de los tiempos de respuesta del control, les voy a abrir acá nuevamente el DS4 y vean, de 4.5 milisegundos creo que era lo que teníamos, pasó a 0.45, 0.55 milisegundos de tiempo de respuesta. Lo que quiere decir que reducimos ese tiempo que toma el control en enviar la señal al PC y recibirla, ¿cierto? Lo bajamos muchísimo y esto nos va a dar mayor respuesta en nuestro control. Ahora, un problema común que muchos de ustedes suelen tener en este programa es que cuando le dan Install Service les salta algún error que no se puede hacer el proceso o algo así. Para esto hay dos soluciones. Puede que sea una o que sea la otra o las dos. La primera es desactivar el aislamiento o la protección de núcleo, ¿cierto? Eso se hace desde Windows Defender. Si ustedes presionan la tecla Windows y buscan núcleo, les sale esta opción acá, aislamiento de núcleo, y la desactiva. Aquí te dice que impide que los ataques inserten código malintencionado y todo el cuento. A mí en mi vida me ha entrado un virus en este computador, lo mantengo limpio y esto lo tengo desactivado hace como 3 años por ahí. Sin embargo, si desconfían y no lo quieren hacer, es completa libertad de ustedes, no lo estoy obligando absolutamente nada. La segunda podría ser desactivar el Secure Boot desde la BIOS de su PC. Esto requiere un manejo un poquito más técnico del tema, sin embargo les dejo un link a un video en la descripción donde alguien que sabe un poco más lo explica mejor que yo para que lo vayan a hacer. El siguiente paso que vamos a hacer es ajustar las zonas muertas de nuestro control. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque queremos que nuestro control tenga un ligero stick drift. Por si no saben qué es el stick drift, es básicamente el desgaste natural que sucede en la parte interna de su control por el rozamiento dentro de las partes. Esto hace que eventualmente, si tu control es por ejemplo de estos de Play 4, de Play 5, de los normales, vayas a tener un movimiento solo de ya sea de tu mira o del personaje, precisamente por el desgaste. Como aquí el stick que más movemos y que más solemos desgastar sus piezas plásticas es el stick derecho, este es el que con mayor frecuencia presenta drift. Para algunas personas el stick drift es algo molesto ya que interfiere un poco con tu puntería, con tu movimiento y todo. Pero ¿qué sucede? En Call of Duty tenemos algo que es el Aim Assist, que es básicamente la ayuda al apuntado. Esto está en la mayoría de los juegos shooter que utilizan control. Sin embargo, en Black Ops, en Call of Duty puntualmente tenemos algo adicional que es el Aim Assist rotacional. Les voy a estar dejando un videito de fondo para que entiendan un poco cómo funciona esto. Esto es básicamente que cuando mi personaje se está moviendo, ya sea caminando o que esté moviendo su mira, voy a sentir esa ayuda al apuntar y va a mover mi mira. Hagan de cuenta que hay una burbuja alrededor del enemigo y cuando mi mira entra en esa burbuja va a frenarse un poco para evitar que yo falle esos tiros. El Aim Assist rotacional, la primera vez al estar en movimiento, básicamente caminando, si pasa un enemigo frente a mí, mi mira se va a mover inmediatamente así yo no la esté moviendo para seguir la trayectoria del objetivo. O la otra, que es como normalmente solemos utilizar el Aim Assist de manera inconsciente, digámoslo así, es que yo estoy disparando y pues estoy moviendo mi stick derecho para ajustar la mira y el juego me ayuda un poco si el objetivo se está moviendo de un lado a otro, así mi personaje esté quieto porque se está activando el Aim Assist rotacional. De esta manera, si nosotros tenemos cierto stick drift, lo que interpreta el juego es que yo estoy moviendo mi mira y él me va a ayudar a ajustarla, por lo que si mi mira se mueve sola ligeramente y pasa un objetivo frente a mí, mi mira va a empezarlo a seguir a él porque el juego está interpretando que yo la estoy moviendo y me ayuda a ajustar ese ángulo para dispararle al enemigo. Entonces por eso queremos algo de stick drift en nuestro control. En función del control que tú tengas puedes hacer diferentes cosas. Yo por ejemplo mi control principal es este, que es el FlyDigi Vader 4 Pro. Para quienes no lo conozcan, en mi canal hay una review de este control y cómo configurarlo. Les dejo una tarjetica aquí arriba a la derecha, les va a estar apareciendo. Si quieren ir a ver ese video, se los recomiendo un montón. Y este control puntualmente tiene unos sticks de Hall Effect, por lo cual no hay el rozamiento de las piezas plásticas
características que tiene un control de Play 4 tradicional, sino que tiene una tecnología de imanes, un campo magnético que es el que detecta el movimiento de mi stick y envía la señal al juego. Este control también tiene un tiempo de respuesta brutal, un polling rate excepcional también, o sea, se siente bastante fluido la respuesta entre el control y el juego. Pero por ejemplo, este control tiene un software dedicado a él. Ya les dije, si lo quieren ver, está en la review del control dentro de mi canal. En el caso de los controles de SCUF, por ejemplo, tienes el software de iCue, si mal no estoy, creo que se llama, y ahí también puedes hacer configuraciones del control, mover las dead zones, mover todo. Y por ejemplo, para los controles de Play 4, Play 5, como esto básicamente es un control de plug and play, es decir, conectas y dale a jugar, no necesitas configurarlo nada, pero en Windows hay un programa, un remapper de botones que se llama DS4. El DS4 básicamente me permite hacer lo mismo que yo hago con el software de FlyDigi y el Space Station, lo podría hacer para un control de Play 4. Cosas como por ejemplo remapear mis botones. Si yo quiero que, no sé, el R1 funcione como círculo, lo podría hacer desde DS4. También puedo mover los dead zones de mi control para ponerlos un poco más precisos que lo que me permite el juego, porque ustedes saben que en Call of Duty puedes mover el mínimo y el máximo de los dead zones en valores de 1 a 1, es decir, 1, 2, 3, etcétera. En cambio que en DS4 podrías poner un 0.25 si así lo quisieras. En dicho programa se pueden hacer muchas más cosas de las cuales no voy a hablar, no voy a mencionar porque no quiero que las utilicen, para que no sean chetillos, ¿cierto? Entonces, para aquellos que quieran hacer esta configuración de DS4 en controles de PlayStation 4 o PlayStation 5, les dejo el enlace de descarga de DS4 en la descripción de este video. Una vez lo hayan descargado, ustedes van a tener algo así como esta pestaña. Vamos a hacer par cositas antes de que se vayan a la configuración de los perfiles y todo el cuento. Lo primero, se van a ir acá a la pestaña de Settings, ¿cierto? Las configuraciones de DS4. ¿Qué vamos a hacer acá? Para que esto inicie cada vez que ustedes enciendan su computador y no lo tengan que abrir manualmente, pueden darle aquí donde dice Run at Startup. Esto es para que inicialmente cuando ustedes prendan su computadora se abra el programa. Lo siguiente que van a hacer es irse a esta opción de acá donde dice Device Options y verificar que tanto el DS4 Controller Support, el DualSense Controller Support estén marcados, ya que estos son básicamente los controles de PlayStation, los DualSense. ¿Sí? Una vez marcado eso, podemos cerrar esta casilla y vamos a irnos a donde dice Controller Driver Setup. Le damos clic y se nos va a abrir esta pestañita de acá. ¿Qué es lo que quiero que hagan aquí? Van a bajar y van a ir donde dice Install Hit High Driver. Ustedes le dan clic ahí, lo instalan y finalmente les va a pedir que reinicien el computador para realizar los cambios. Lo reinician y vuelven a esta parte del video. Si ya volvieron, si ya lo tenían instalado, vamos a cerrar esta pestañita del DS4 ya. Y lo que ustedes descargaron es esta aplicación que ven tal cual aquí, el Hit High Configuration Client. ¿Esto qué nos va a permitir? Y les voy a explicar. El DS4 lo que hace es crear un dispositivo virtual a diferencia de su control para poder remapear o hacer los cambios encima del control que ustedes estén modificando. Al crear este dispositivo virtual con el DS4, ¿qué sucede? Vamos a tener el dispositivo por defecto que es nuestro control conectado y vamos a tener el dispositivo virtual del DS4. Esto genera un doble input y este doble input nos va a presentar ciertos problemitas muchas veces con la lectura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con el Hit High lo que hacemos es ocultar el dispositivo que es nuestro control y nos vamos a quedar únicamente con el dispositivo virtual que crea el DS4. Esto es un poco técnico, pero para que entiendan por qué lo utilizamos. Para hacer este paso es sumamente importante que cierren el DS4 desde el administrador de tareas, desde donde quieran. Lo pueden encontrar aquí en su bandeja de abajo. Le dan clic derecho al DS4 y le dan Exit. Sí, ahí lo cerramos por completo. Y ahora podemos abrir el Hit High. Le damos clic derecho y ejecutar como administrador. Le decimos que sí y se nos va a abrir este programita de acá. Lo que quiero que vayan es a la pestaña de Devices, esta segunda. Normalmente ustedes van a tener esto así desmarcado, es como lo van a tener por defecto. Y lo que quiero que hagan es que busquen su Sony Interactive Entertainment Wireless Controller, que es su control, lo marquen aquí y le van a decir Enable Device Hiding. Listo. Una vez hecho esto, podemos cerrar. Volvemos a abrir nuestro DS4 ahora sí y acá en su control les debería salir algo así, donde dice X, les tiene que salir una llavecita si hicieron bien el proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá dentro del DS4, para facilidad de ustedes,
en la descripción les voy a dejar el link de descarga de mi perfil, donde simplemente se pueden venir aquí en DS4, le dan Profile y le dan Importar. Seleccionan el perfil que yo les puse, la descarga en este caso este de COD, le dan Abrir y ya les debería cargar dentro de los perfiles de DS4 y se lo asignan a su control acá. Para los que no confían en descargar nada y quieren hacerlo manualmente, les voy a mostrar qué es lo que le cambié en este perfil. Puntualmente fue tema de zonas muertas. Pero antes que nada quiero que se vengan aquí a la pestaña de Other y verifiquen que esté leyéndolo como un control DualShock 4 y no como uno de Xbox 360, más que nada para evitar que les esté leyendo de manera rara alguna asignación de botones. Y en esta misma pestaña abajo del todo, verifiquen que el poll rate esté en 1000 Hz, es decir, 1 milisegundo, que es el máximo básicamente. Esto es lo que quiero que verifiquen dentro de esta pestañita de Other. Ahora, en la pestaña del giroscopio, es decir, el sensor de movimiento del control, quiero que lo pongan en Pass-Through, al igual que el touchpad. Pónganlo los dos en Pass-Through. Esto para evitar que les esté leyendo esto como algún otro botón. En el light bar pueden poner el color que ustedes quieran. Seguramente, como es mi perfil, les cargará un color morado en el control. Y finalmente el Axis Configuration, que es lo que nos interesa. Aquí es donde básicamente podemos ajustar las zonas muertas de nuestro control de una manera más precisa. El stick izquierdo vamos a tenerlo de esta manera: el Output Mode en Controls y el Dead Zone Type en Radial. Vamos a poner el Dead Zone en 0.0. ¿Para qué? Para que al mínimo movimiento de nuestro stick izquierdo nuestro personaje comience a correr o a moverse básicamente. El Max Zone en 1, el Anti-Dead Zone en 0. Y van copiando estos valores de acá tal cual como lo ven. ¿Sí? Esto no tiene mucho cuento. Yo le puse este Output Curve en Enhanced Precision. No tiene mucha importancia. GLLS, eso no importa mucho. Pero en el RS, que es nuestro stick derecho con el cual apuntamos, lo vamos a poner en el Output Mode en Control y el Dead Zone Type en Axial. Y acá vamos a hacer unos ajustes. Los Dead Zones los vamos a poner en 0, tanto en la X como en la Y. ¿Esto qué quiere decir? Estos son los ejes de nuestro control, el horizontal y el vertical. ¿Por qué en 0? Porque los Dead Zones vamos a moverlos dentro del juego para no estarnos metiendo acá a cada rato. Simplemente lo bajamos todo lo posible a nuestro control. El Max Zone en los dos los vamos a poner en 1. El Anti-Dead Zone lo vamos a colocar en 0.08 únicamente en la Y. Si ustedes sienten que tienen demasiado stick drift en su control, lo que pueden hacer es van bajando el Anti-Dead Zone a 0.07, 0.06, 0.05 y así sucesivamente hasta que les dé un ligero drift, como se los voy a mostrar a continuación. Por el contrario, si sienten que tienen o que no tienen nada de stick drift, lo van subiendo de 0.08 a 0.09 a 0.1 hasta un máximo de hasta 0.15. Tengan muy presente que si su control es nuevo, no hay ningún tipo de desgaste de piezas, no te va a dar stick drift así muevas esto demasiado, porque lo que estamos haciendo acá es maximizar un poco ese desgaste natural que ya tiene el control. Dale un par de semanas, dale un par de meses, no sé, hasta que tu control se desgaste un poco. Esto en el caso de control de Play 4 y Play 5 sin sticks de Hall Effect. Lo siguiente, el Max Output en 1, el Output Curve en Enhanced Precision y el Fuzz acá en 1. Listo. Lo demás no tiene mucha importancia. Esto es básicamente si quieren moverle también el L2 y el R2 para que sean más rápidas la lectura de sus gatillos, por ejemplo. Y esto lo hacen desde el Dead Zone, lo ponen en 0.00 para que los lea rapidito. Al mínimo presión que ustedes le hagan al L2, al R2, ya de una vez el juego va a apuntar o va a disparar. Y acá en el Six Axis, en el acelerómetro, lo van a poner en .25, 1, 0, 1 y en Enhanced Precision los dos. Honestamente no creo que esto haga mucho cambio, la verdad. Simplemente como lo puse como por probar, pero pues así es el perfil que tengo configurado desde hace mucho para este control, que creo que les puede servir bastante. Ahora, si ustedes no tienen un control de Play 4 ni Play 5 y tienen otro que no sea ese, lo que vamos a hacer es mover las zonas muertas dentro del juego. Pero antes les voy a mostrar un ejemplo de el control sin stick drift para nada y cuando le aplicamos este perfil que nos da un poco de stick drift. Bueno, muchachos, vamos a hacer un ejemplo acá. Estoy con una configuración en la cual mi control no tiene nada de drift. Como lo pueden ver, vean, los enemigos pasan por el frente mío y mi mira no hace absolutamente nada, ¿cierto? Esto es lo normal, porque si yo no estoy en movimiento, es decir, si mi mira o mi personaje no se están moviendo, el aim assist rotacional no se activa. Entonces, ¿qué sucede? Si los enemigos, si yo estoy quieto, yo no tengo nada de drift y los enemigos pasan por el frente mío, vean, mi mira se queda completamente quieta,
no acompaña. Pero si yo tengo un ligero drift en mi control que me permita aún así moverme y apuntar bien, pero que la mira se mueva un poquito sola, voy a activar el aim assist rotacional. Entonces voy a hacer un cambio acá, por ejemplo, al perfil que estoy utilizando y le voy a poner algo de drift a mi mira. Ven, aquí en el juego ya tengo un poquito de drift en mi mira y lo mismo, voy a hacer que los enemigos pasen enfrente mío sin yo mover el control para nada. Vean mi aim assist, cómo acompaña. Yo no estoy moviendo absolutamente nada. Yo simplemente estoy dejando que el control, con su propio drift, el juego interprete que yo estoy moviendo a mi personaje. Y de esta manera, él va a intentar ayudarme con la puntería. Me va a intentar ayudar con el aim assist. Entonces veamos a ver si sale algún objetivo cerca mío. A ver qué hace mi mira. Si ven ahí cómo lo siguió desde el bus hasta la casa. Aunque tengo un poquito más de drift del que me gustaría. Vean acá. Se baja y la mira se fue persiguiendo lentamente al objetivo. Esa es la importancia de tener el aim assist y lo puedes hacer. Si tienes un control de Xbox, un control de cualquier otra marca, lo podrías hacer desde las zonas muertas del juego, simplemente forzar que tengas un poquito de drift. Hay otros controles con los que son más complejos, como los controles que tienen sticks de Hall Effect, los cuales no dan stick drift. Te tocaría bajarle muchísimo las zonas muertas desde el juego y desde el software de tu control. O por ejemplo con controles de Play 4 o Play 5 lo podrías hacer desde el DS4 también modificando las zonas muertas. Entonces eso es básicamente la eficiencia de tener stick drift en el control y la ayuda que te da con el aim assist rotacional. Listo, y ahora una vez dentro del juego lo que vamos a hacer es irnos a la configuración de control y vamos a buscar primero esta primera pestaña, que es básicamente donde escogemos la sensibilidad de nuestro control. No hay una sensibilidad perfecta para todo el mundo, pero por ejemplo yo juego un 1.65. La mayoría de las personas suelen jugar entre un rango de entre 1.4 a 2 aproximadamente, donde este 1.65 viene siendo un intermedio entre 6 y 7 aproximadamente de lo que era antes la sensibilidad en el juego. Te recomiendo que puedas empezar desde una sensibilidad baja, por ejemplo un 1.4, 1.5, e irla subiendo a medida de que la vayas necesitando, pero primero trata de acostumbrarte al menos unos 2-3 días de utilizarla a ver qué tan cómodo te sientes con cada uno. Normalmente la sensibilidad viene en 1.2, lo cual es bastante bajito, especialmente para combates a corta distancia. Entonces te recomiendo más o menos por ahí 1.65, 1.7, 1.8 posiblemente sean las sensibilidades con las que la mayoría de la gente se sienta cómodo. Estas opciones de acá son opciones un poco de preferencia personal. El tema de configuración de bajo esfuerzo físico lo tengo desactivado. Preajuste de controles simplificados también está en no. Poner marcadores con botón superior lo tengo en no. Esta opción de cambiar L1 R1 por L2 R2 normalmente en control de Play 4 se siente bastante cómodo apuntar y disparar con L1 R1 por la forma del control, entonces también lo podrían utilizar para que se sientan más cómodos. El tema de la vibración del control va desactivado siempre. Y ahora vámonos a la entrada de zonas muertas, que creo que es uno de los pasos más importantes acá en esta configuración. La mínima del stick izquierdo siempre la vamos a tener en 0 porque es con la que vamos a mover a nuestro personaje. Lo que nos interesa es que el movimiento sea lo más responsivo posible. Decir que yo mueva mi stick y mi personaje se empieza a mover lo más rápido posible. Y la máxima en 70 para que no sea necesario mover todo mi stick izquierdo para que mi personaje pueda hacer, no sé, un tactical sprint, por ejemplo. La mínima del stick derecho va a depender un poco del control que tengan. Como pueden ver acá, si yo utilizo la prueba de zonas muertas del stick, van a ver que ahí, como la tengo en 3, mi stick derecho se va a mover un poquito. Y era básicamente lo que les hablaba del stick drift. A mí me gusta tener stick drift, pero que sea poco. Si yo la bajo de 3 voy a tener muchísimo stick drift y si la subo un poco más creo que me lo va a quitar. Entonces si yo por ejemplo pongo esto en 5 por poner un número, se mueve un poco menos, por lo que no tendría ese plus del que les hablaba de tener el stick drift para poder aumentar mi aim assist. Y la máxima del stick derecho lo vamos a poner en 99 para poder tener la mayor precisión posible en los movimientos que voy a hacer. El gatillo izquierdo lo tengo en 5 y el derecho también. Esto lo pueden bajar a 2 por ahí. No les recomiendo dejarlo en 0 porque muchas veces los gatillos son sensibles, van acumulando polvo y puede que se te salga un disparo aleatorio por ahí. Acá, ¿cuáles son las que podrías mover de ser necesario por el tema de los stick drift? Te recomiendo únicamente mover la mínima del stick derecho. Las demás déjalas, tanto la mínima y la máxima del izquierdo como la máxima del derecho,
déjalas quietas. Únicamente muevan la mínima del stick derecho en caso de que lo necesiten. Ahora acá en la siguiente pestaña, la pestaña de apuntar, el multiplicador de sensibilidad, si presionamos cuadrado vamos a desplegar este menú. Acá el importante es el multiplicador de sensibilidad de la mira. Esto lo que va a hacer es reducirnos la sensibilidad al estar apuntados. Esto es bien importante para combates a corta distancia. En mi caso lo tengo en .85 y es lo que les recomiendo a ustedes. Si juegan en una sensibilidad muy alta, por ejemplo en 1.9 o hasta en 2, pueden bajar esto aproximadamente a un .65, .7, precisamente para que al momento de apuntar sigan teniendo muy buena respuesta en combates de corta distancia. Ahora acá en los ajustes avanzados de puntería, si presionamos X se nos abre esta pestaña. ¿Qué es importante acá? El tiempo de transición al apuntar con la mira. Esto es lo que va a hacer que nuestra sensibilidad se reduzca al apuntar. Yo la utilizo al instante. Hay personas que la usan en gradual, etcétera. A mí me gusta al instante para que una vez apunte el cambio de sensibilidad sea de manera inmediata. Tipo de corrección en tercera persona, esto no juego en tercera persona, pero el tipo de curva de respuesta al apuntar sí es muy importante y les recomiendo utilizarlo en dinámico. Esto lo que hace es que cuando yo estoy girando con mi stick derecho, mi mira al inicio empieza con un movimiento lento y si lo mantengo presionado, si lo mantengo moviendo hacia un lado, va a acelerar el movimiento, lo cual me va a permitir poderme girar mucho más rápido en los combates precisamente, o si necesito hacer un giro rápido para perseguir un enemigo, lo puedo hacer bastante fácil con este tipo de curva de respuesta, a diferencia de la lineal. Les recomiendo siempre dinámico y acá lo tengo en 1 el gradiente. La sensibilidad personalizada por zoom no la utilizo puntualmente, ya que tengo activo únicamente la opción que les había mostrado acá atrás en el multiplicador de sensibilidad al apuntar con la mira. Es la única que tengo activa realmente. Y esto lo que hace es que aplica para todos los tipos de zoom. Nuevamente acá en la pestaña de apuntar, la ayuda al apuntar obviamente va a estar activa. La ayuda al apuntar con la mira y ayuda a apuntar al objetivo, todo esto activo obviamente. El sensor de movimiento, sé que en muchos videos les pueden decir que lo activen y que modifiquen las opciones y todo, esto va desactivado completamente, ya que no nos interesa que al mover el control físicamente nos afecte la mira. Esto va desactivado. En la pestaña de movimiento, la asistencia al sprintar, para mí es bien importante esta, que vaya con asistencia de sprint táctico, más que nada para que no tengas que estar presionando tu stick izquierdo para poder correr, y esto obviamente va a presentar un desgaste en el stick, haciendo que tu control básicamente se dañe más rápido, ¿cierto? Cuando presionamos cuadrados se nos despliega este menú y el retardo de asistencia al sprintar lo tengo en 0. La asistencia a sprintar hacia los lados y hacia atrás también va activa para que precisamente podamos hacer esos slides hacia atrás o hacia los lados también. La asistencia de salto la tengo desactivada para evitar trepar superficies sin necesidad, al igual que la asistencia al agacharse, y el despeje táctico también lo tengo desactivado. Esto es un poco a gusto personal. Si les gusta eso, el despeje táctico es cuando te acercas a una pared o una esquina, el personaje se mueva o se inclina un poco hacia un lado, lo puedes hacer. El comportamiento al deslizarse y lanzarse al suelo lo uso en híbrido, esto para poder hacer slide y dolphin dive me parece la mejor opción. La recarga del sprint activa, deslizarse conserva sprintar activa. Comportamiento automático del paracaídas lo tengo desactivado para poderlo abrir cuando yo quiera en Battle Royale. Saltar cancela la descarga desactivada, y acá en los ajustes avanzados del movimiento lo tengo de esta manera. Aquí la única opción que les recalcaría sería lanzarse bajo el agua, lo pongan en libre, y el sprintado al embestir puertas activado también. Finalmente, en las opciones de combate, el comportamiento de apuntar con la mira lo deben mantener, comportamiento de postura táctica alternado. La activación de postura táctica, apuntar con la mira más botón hacia abajo. Realmente en este juego casi no se usa la postura táctica a menos de que equipes un láser, lo cual casi nadie lo hace. La activación de soporte del arma mira más cuerpo a cuerpo, activación de arma cuerpo a cuerpo dedicada lo tengo en mantener para arma cuerpo a cuerpo. Esto quiere decir que si yo mantengo mi R3 presionado o mi stick derecho presionado, básicamente voy a sacar el cuchillo, a diferencia de que si lo pongo en rotación de armas tendría que presionar triángulo como 3 veces para poder sacar mi cuchillo y nuevamente presionar triángulo para pasar a mis armas, lo cual no me parece lo ideal. Entonces lo tengo que mantener para arma cuerpo a cuerpo. Acá darle prioridad al remate, un poco a gusto personal, pero me parece lo mejor. El comportamiento de las placas sí es importante aplicar todas. Comportamiento del equipamiento en mantener, comportamiento del disparo manual en oprimir, y acá en los ajustes avanzados de combate hay una opción que me parece muy importante para Battle Royale puntualmente, y es esta de comportamiento de interacción y recarga, donde le doy priorizar interacción. Esto para que cuando presiones cuadrado una sola vez
puedas abrir una caja. Si lo dejas presionado, recarga. Si no hay ninguna caja o nada para recoger del piso, simplemente con presionar cuadrado puedes recargar el arma, pero es como principalmente para eso, ya que en Battle Royale estamos constantemente abriendo cajas, recogiendo cosas del piso y todo el tema. Entonces, para que sea más rápido, lo tengo en priorizar interacción. Sprintar cancela recarga no, comportamiento de armas duales en ambos, intercambiar stick al apuntar con la mira no, y cambio de armas y munición en sí. Finalmente, esto comportamiento de superposiciones no es una opción que sea demasiado importante en el juego y en el control puntualmente, entonces con eso vendría siendo toda la configuración de control, de aim assist, de overclock, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olvides suscribirte al canal y dejarle un like. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.